Buenas, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que hoy es martes y podemos llevarle la palabra a su casa otra vez, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor, estamos contentos de que ustedes nos abran nuevamente las puertas de su casa y de su corazón. Aquí estamos nuevamente para traer una enseñanza en este día. Sí, Señor. Hoy le va a dar una enseñanza a mi amada esposa, la pastora de nuestra iglesia. Mi querida y amada esposa, en cuarentena nos amamos más. ¿Y ustedes cómo están? Véanse las caras otra vez ¿Cómo para ver van cómo en esa están cuarentena? ustedes en esa cuarentena. Esto vamos para sesentena, porque vamos para 60 días en esto. Entonces, bueno, cuídense, ámense y adoren a nuestro Señor Jesucristo en oración, palabra, en canciones y hablando de Él. Todo lo que puedan hablar de Él es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Porque ese es un refresco para nuestras almas. Así es. De hecho, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos Sí. a hablar de lo que significa vivir la iglesia, vivir en comunidad y trabajar unos con otros, ayudarnos, sostenernos y cómo es que el Señor diseñó toda esta unidad, toda esta comunidad eclesiástica que es una manera de vivir, cómo fue el diseño de Dios, cómo lo hicieron los primeros cristianos y cómo nosotros hoy en día tenemos que rescatarlo y estamos proliferándolo a través de las iglesias en casa. Entonces, yo creo que vamos a orar. Sí, vamos a orar, mi amor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú llegues a cada casa en este momento. Padre amado, le llegue a lo más profundo de sus corazones con esta palabra que va a dar la pastora hoy, Señor. Yo bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que nos están viendo y oyendo en esta hora. Y te pido, Señor, que tú los levantes donde estén ellos ahorita en este momento. Si están tristes, Señor, levántalos, Señor. Si tienen obstinamiento, quítaselos, Señor. Libéralos, Señor, libértalos de todas esas cosas que ellos sientan en este momento, Señor, y dale la paz tuya y que sean libres de todo en este día, Señor, y que sonrían. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Estamos contentos porque servir al Señor es un honor. De verdad que sí. Sí, Señor. De verdad que sí, es un honor. Y aparte de eso, agradecidos porque ustedes han estado siguiendo junto con nosotros cada martes, cada jueves, la palabra de Dios. Y estamos agradecidos y sabemos que eso se goza el corazón de Dios con el hecho de que estudiemos su palabra, de que profundicemos cada día más y que reflexionemos con nuestra manera de comportarnos y cuál es el secreto del Señor en lo que se respecta a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Sabe que el cuerpo de Cristo es la iglesia? Bueno, el cuerpo de Cristo es la iglesia y la cabeza de ese cuerpo es Cristo mismo. Él es la cabeza de este cuerpo, Así es. que es la iglesia. Así Entonces, es. hoy vamos a comenzar, ¿verdad?, con la palabra de Dios, hablando de los unos a los otros. Hoy traigo una enseñanza muy preciosa, muy maravillosa, que se llama los unos a los otros, ser parte de la comunidad, vivir siendo iglesia de Cristo es un trabajo en equipo. Vivir siendo iglesia de Cristo es un trabajo en equipo. ¿Cómo fue ese trabajo diseñado inicialmente? Bueno, el Señor nos dejó un gran mandamiento, nos dijo: amaos los unos a los otros. Y Él nos enseñó antes y dijo: como yo los he amado, asimismo como yo hice, ustedes también deben hacer. Y como yo lo he enseñado también. Sí, como Él nos enseñó. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo fueron esos consejos iniciales? ¿Cómo fueron esas guianzas iniciales para que nos amáramos los unos a los otros? ¿En qué?
Usted se va a sorprender cuando vea la cantidad de versículos en el Nuevo Testamento que hablan de los unos a los otros. Y hoy vamos a escudriñar cada uno de esos. ¿Qué tanto nos mandó el Señor los unos a los otros? Vamos a comenzar con Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Juan 13, verso 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, los unos por los otros es un trabajo en equipo. El ejercer, el accionar en amor en diferentes situaciones, tanto en las buenas como en las malas situaciones o circunstancias, nos da la señal de ser discípulos de Jesús. Vamos a comenzar con Marcos capítulo 9, verso 50. Aquí vamos a comenzar con una gran lista de versículos bíblicos que nos ayudan a ver cómo Dios quiere que vivamos dentro de la comunidad santa que es la iglesia. Para comenzar, yo quiero hacerles un comentario. Mucha gente se queja de las imperfecciones de la iglesia, pero bueno, ustedes no son perfectos, evidentemente no lo somos, no somos perfectos. Por eso es que traemos a nuestras vidas las guianzas de la palabra de Dios. Por eso es que debemos vivir la palabra de Dios, recordando que la palabra de Dios es Cristo mismo, es el verbo que se hizo carne. Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces Él es la palabra del Espíritu y Él es el que nos enseña y nos dejó esta enseñanza. Y cuando nos dicen en medio de esas quejas es que la iglesia es imperfecta, nosotros le tenemos que recordar, siempre recordamos nosotros como pastores, ¿verdad? Que somos pecadores salvos en un proceso de santificación, restauración y perfeccionamiento. Y debemos esperar problemas, es lógico que van a venir los problemas, pero las reacciones hacia esos problemas debe ser digna del Evangelio de Jesucristo. Y el Señor nos dejó la manera de resolver los conflictos los unos a los otros. Sí, Señor. Y la manera es practicando esos mandatos. Ahora vamos a comenzar con Marcos 9:50. En Marcos 9:50 dice así: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Primero que vamos a estudiar hoy, debemos tener paz los unos con los otros. Él mismo dijo, Jesús dijo, yo soy la paz. Busca la paz y síganla. O sea que tenemos que ser, y la hallaremos, tenemos que ser sabios y entendidos en buscar la paz. Otro verso, para que vayan anotando, busquen rápidamente allí papel y lápiz para que anoten todos los versículos porque son bastantes. Vamos a sorprendernos los unos a los otros en cada momento. Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, lo que tú decías, Él nos ha enseñado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Eso fue lo que nos dejó. O sea que ya llevamos que tengamos paz los unos con los otros y que nos lavemos los pies los unos a los otros. Se refiere, hoy día es tipo y sombra de servirnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros. Satisfacer necesidades los unos a los otros. A eso se refiere lavar los pies. En aquel momento ellos caminaban, ¿verdad?, con sus sandalias. Con tierra, era de tierra. Era de tierra el camino, era de tierra. Entonces cuando entraban a un lugar, era deber del anfitrión de la casa buscar agua, buscar un paño y entonces lavar los pies. Para que entraran, pues adentro había alfombras, no podían ensuciar los pies, esas eran las costumbres judías. Pero exacto, hoy en día, ¿verdad? El lavado de los pies también se refiere a humillarnos nosotros para servir a nuestros hermanos, porque para ellos no se consideraba
un rebajarse. Al contrario, un buen anfitrión siempre atiende y sirve a todos aquellos que le visitan. Entonces el Señor dice, así como yo les enseñé, así como yo se los he hecho a ustedes, ustedes también háganselo los unos a los otros. Otro versículo. Ya revisamos Juan 13, 34 y 35, cuando Él nos dice, yo les enseñé a amarse a los unos a los otros y así sabrán que ustedes son mis discípulos. Juan 15, 12 dice que se amen los unos a los otros. ¿Qué cosa les pido? Que se amen los unos a los otros. Vamos a buscarlo. Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Siempre se ponía Él de ejemplo. Suficiente ejemplo nos dejó Jesucristo para que nosotros fundáramos las bases de la iglesia con la enseñanza que Él nos había dado. Esa era la base fundamental de la iglesia, repetir lo que el Señor Jesucristo había vivido, había experimentado en medio de todos ellos y había enseñado. En el verso o en capítulo 15 de Juan 15, 17, dice, esto os mando. Fíjense que en los dos versículos dice que es un mandamiento, es una orden. No es si yo quiero, es mi deber. Es algo a lo que yo me voy a rendir, me voy a inclinar voluntariamente a cumplir el mandato que el Señor nos da. En el 17, verso 17 del capítulo 15 de Juan, dice, esto os mando, que os améis unos a los otros. En Romanos capítulo 12, verso 10, dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Ahora, ¿a qué se refiere? A que el amor debe tener una manifestación externa de afecto, de amabilidad, de cariño. Los judíos entre ellos se saludaban con un beso, se bendecían, como que son bastante kinestésicos ellos, y entonces Jesús los enseñó a ellos a ser afectuosos, afectivos, y nos dejó ese mandato en Romanos 12:10, y nos dijo que lo hiciéramos con honra, dándonos preferencias unos a otros. Aparte de eso, o sea, tratarnos de manera respetuosa, ¿verdad? Como que antes de yo tomarme algo, yo lo sirvo primero a mi hermano y después lo hago para mí. Si voy a comprar algo, ¿verdad? Le traigo también, estoy con mi hermano. Si yo me voy a comprar algo, yo comparto con mi hermano, ¿verdad? Me voy a tomar un café, por ejemplo, entonces yo comparto con mi hermano. Incluso hay un verso que dice, que lo escribe Pablo y nos recomienda, y Pablo dice que tratemos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, que nos consideremos así. Entonces imagínense la bendición de tener una comunidad en donde cada uno cumpla este mandato. Entonces repito, Romanos 12:10, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Romanos 12:16 dice, tengan el mismo sentir unos con otros. ¿Cuál sentir? Vamos a buscar ese sentir de la unidad, ese sentir del respeto. Romanos capítulo 12, verso 16. Dice, viene hablando de los deberes cristianos, y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. En el verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en el verso 5 dice, del capítulo 12, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, formamos parte los unos de los otros. En Romanos 13:8 nos dice que nos amemos, no debas a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debemos tener deudas, sino debernos solo el amor.
Esto es importantísimo, porque dentro de una comunidad cristiana, dentro de lo que es la iglesia, hay tantas relaciones interpersonales entre nosotros, que entonces el mismo Pablo en la iglesia de Roma les dice, miren, no tengan deuda, no se deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjense, ahora aquí unos a los otros es hacer algo que es no hacer algo, que es no juzgarnos. Eso significa no condenarnos. No está escrito en la acepción de que debemos examinarnos, más no condenarnos, rechazarnos, como que ya no hay salida para nosotros, porque eso solamente lo puede hacer el Señor. Romanos 15:7 dice, por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Quiere el Señor que nos aceptemos unos a otros, tal cual somos, así como el Señor nos ha aceptado, sin condiciones, sin decir, bueno, cuando tú cambies, cuando tú esto, entonces ahí es cuando vas a ser mi hermano. No, por fe, es por fe y por gracia que somos salvos, y en el momento que el mismo Señor nos acepta, cuando estábamos hundidos en delitos y pecados, nos mandó, nos trajo a vida, nos trajo a la luz, a su luz inmarcesible. Entonces tenemos que tener la paciencia para esperar que los cambios vengan en una persona. Nosotros, todos los que hemos creído en el Señor, sufrimos unos cambios constantes, estamos en una transformación constante, porque el Espíritu Santo nos va trayendo a la mente, ¿verdad?, lo que estamos haciendo mal, y nos va ayudando poco a poco a salir adelante. Así que mi consejo en este momento es decirle, no se desalienten, no nos juzguemos, sí, Señor, y aceptémonos tal cual somos, aceptémonos como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Eso está en Romanos 15:7. En Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando nosotros hemos madurado y nos damos cuenta que hay personas que caen y caen y caen y caen, tenemos la autoridad, ¿verdad?, cuando nuestra obediencia sea perfecta, dice la palabra, para entonces llamar la atención, amonestar al hermano y decirle al hermano, tienes que cambiar, esto no está bien. No, eso. Exacto, pero eso no significa que estoy rechazándole, ni significa que estoy condenándole, significa que estoy, o que me siento altivo, superior a la persona. No, eso no es así. Significa que estoy amonestándole porque formamos parte del mismo cuerpo, estamos unidos por unas coyunturas y necesitamos estimularnos a las buenas obras los unos a los otros. Sí, Señor. Romanos 16:16. Allí dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Eso significa beso santo. Ese saludo afectuoso. Otro mandato más. Primera de Corintios 11:33. Esta es muy linda, porque aquí nos podemos dar cuenta de que también podemos practicarlo en nuestro hogar. Primera de Corintios 11:33 dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, ve que en la iglesia casera se comparten los alimentos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. ¿Qué le parece cómo vamos con los unos a los otros? Así fue como nació esa primera iglesia primitiva. Así fue como ellos comenzaron a reunirse y a relacionarse y vincularse. Había una guianza, había un estímulo, había una enseñanza previa con Cristo Jesús, con los discípulos y los discípulos de los discípulos. Y así fue cuando ellos comenzaron a llenar la tierra de esta visión, de esta visión del cuerpo de Cristo, a quien el Señor viene a buscar. Y allá vamos a llegar. Y había una alegría
muy hermosa también entre ellos. Entre ellos, sí, porque cuando el amor se manifiesta a través de todo ese servicio en donde tú me interesas, tú no eres un extraño para mí, de que yo llego a la iglesia, me siento al lado tuyo, pero cuando viene el próximo domingo, me siento al lado de otra persona, no tengo oportunidad de servirte, no tengo oportunidad de conversar contigo o de que tú conozcas mi vida y yo conozca la tuya. No tengo oportunidad de recibir una amonestación para que me ayudes a cambiar mi camino, porque no existe relación. Esa no era el diseño eclesiástico del Señor. Jesucristo, cuando vino, diseñó una iglesia en donde teníamos relación y era una manera de vivir donde compartíamos. Yo iba a tu casa, tú ibas a la mía. Jesús iba a la casa de Pedro, conoció a la suegra sanó a la suegra de Pedro. Exacto, y se levantó, les cocinaba, conocía el sazón de la suegra de Pedro y así sucesivamente. Marta, María, las hermanas de Lázaro. O sea, había una relación. Jesús enseñó relación. Importantísimo que podamos entender que en la iglesia no deben haber esas distancias. Por eso es que cada día que pasa, todas las iglesias más grandes están anhelando regresar a los grupos pequeños. Para eso hay que tener muchos pastores. Por eso es necesario que oremos, y el Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Y esa es la oración de una iglesia en casa, que oremos por los obreros para la mies, porque la mies es mucha. Él no dijo... Y los obreros son pocos. Y los obreros son pocos. Él no dijo, busquen los obreros, dice, oren para que los obreros se levanten, ¿verdad? Oren porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos más obreros. Siempre vamos a necesitar más obreros. ¿Por qué? Porque era necesario los grupos más pequeños que fuesen tocados, donde se convirtieran en comunidades. Seguimos adelante. Primera de Corintios 12, 25 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí venía hablando de que muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno solo, y Dios a cada uno le dio dones y le dio talentos. Entonces, en el versículo 25 dice que tenemos que tener aquí, que tenemos que tener el mismo cuidado unos por otros. En el versículo 25. Todos debemos preocuparnos los unos por los otros. ¿Cómo puedo preocuparme por un extraño? ¿Cómo puedo preocuparme por una persona que yo no conozco? Era imposible. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la iglesia que conocimos inicialmente no era la iglesia, el diseño de Dios. Por eso tú debes anhelar el diseño de Dios. Por eso es que cada día que pasa es necesario volver a las Escrituras y entender qué es lo que el Señor quería que yo hiciera como iglesia. Y qué quería hacer Él con la iglesia. En 1 Corintios 16, 20 vuelve nuevamente al saludo. Dice, salúdense los unos a los otros con un beso santo. En 2 Corintios 13, 12 dice, salúdense los unos a los otros con beso santo nuevamente. En Gálatas 5, 13 dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Gálatas 5, 13. En Gálatas 5, 15 dice, pero si ustedes se muerden y se devoran, es decir, si tienen peleas y contiendas entre ustedes, y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Una advertencia. Sí, la manera de relacionarnos tiene que ser con paciencia, con tolerancia, con tranquilidad, dando tiempo, como dice la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que la ira no sea una ira desatada. Dice, airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. Entonces, ahí advierte Pablo, ¿verdad? Que en Gálatas, que si nosotros caemos en discusiones donde nos mordemos y nos devoramos, entonces dice, no sea que ustedes también tengan cuidado porque se pueden consumir unos a otros. En Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que cada quien estuviera contento con lo que tenía sin querer desear lo que otra persona en el cuerpo de Cristo tenía. Y tampoco los que tenían más debían vanagloriarse así, creyéndose como que eran más que los demás porque los otros no tenían eso.
porque ya vemos que ellos compartían todas las cosas, tenían todas las cosas en común para que no hubiese escasez en medio de la comunidad. En Gálatas 6:2 dicen: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. En Efesios capítulo 4 verso 2 dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. En amor. Se lo repito, que vivan en toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Al principio, cuando yo no estoy muy identificado con mi hermano, yo tengo que entender que hay un primer escalón, que es soportar, tener tolerancia, Sí. con mi hermano, misericordia con mi hermano. Entonces, luego, cuando ya pasan los años y los conocemos y esa persona me ha servido y yo le he servido y nos perdonamos y hemos tenido un teje-maneje allí, hemos tenido se dicen las cosas. Unas situaciones. Entonces, después, ¿qué sucede? Que ya no me importa sus defectos. Exacto. Porque veo que mi hermano está en un proceso. Exacto. De crecimiento y lo amo y lo he aceptado con todas y sus cosas que no son pecado, porque no estoy diciendo que aceptes pecado, sino que son maneras de ser que a lo mejor no van contigo, pero tú aceptas y le amas y no te molesta. Entonces, inicialmente, ¿verdad? Tú comenzaste soportando, como dice este versículo en Efesios capítulo 4, verso 2, pero después ya tú le amas. Después ya no tienes que soportarlo, ya lo amas y lo aceptas y ya es tu hermano. En Efesios capítulo 4, 32 dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. En Efesios también 4:32 dice: perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Importante el perdón, que es lo que mantiene la unidad. En Efesios 5:19 dice: hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Ahí dice entre ustedes, o sea, hacer los unos con los otros, reunirnos, ponernos de acuerdo para cantar, como decía mi esposo cuando comenzamos, qué importante es reunirnos, cantar juntos y adorar al Señor, hablar del Señor y orar al Señor. Todas esas peticiones que cada quien tiene en su corazón. Amén. Soltarlas, hablar. Hablar, compartir. Y la otra cosa también que con esta pandemia se acabó la velocidad. Todo hay que hacerlo lento ahora, porque vas a comer, bueno, poco a poco, no con aquel apuro que voy a comer, que voy a llegar tarde del trabajo, no, nada de eso. No. Haga todas sus cosas con calma. Recuperamos ahora, la paz. porque tiene tiempo para hacer de todo. La paciencia. Sí, señor. Así es. Así que bueno, hemos visto en paz, como dicen. Que hemos visto que sin darnos cuenta empezamos rápido, que ay, corre, que sí, ya la comida está servida, sí, y esto y aquello. Hoy decía mi esposo: tranquilos, que no tenemos ningún apuro, vamos tranquilos, ya voy camino a la mesa, poco a poco. Y es verdad, él me agarra en el camino y me dice: mi amor, quédate tranquila, no importa. Y yo: es verdad, veníamos de una vida demasiado rápida. Dios permita, ¿verdad? Que podamos entender, Señor, danos revelación de esto en nuestro mismo corazón, que podamos entender que hay que bajar toda esa velocidad y manejar las cosas de otra manera. Tiene que haber una gran reflexión. Y manejarlas con pensamientos también, pensando, porque a veces uno no piensa las cosas y se va se apresura y se va de bruce. También. Así es. Bueno, seguimos. En Efesios, quedamos en Efesios 4:2, que era que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. En Efesios 4:32, nuevamente el Señor nos enseña de unos con otros, dice: sean más bien amables unos con otros y misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. En Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, himnos, ya lo leímos. Sométanse unos a otros en el temor, la reverencia de Cristo. Efesios capítulo 5, verso 21. Esa reverencia es en equipo. Nos enseñamos unos a otros.
Filipenses capítulo 2, verso 3, con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Colosenses capítulo 3, verso 9, dejen de mentirse los unos a los otros. Importante, en medio de las relaciones interpersonales de la iglesia, la mentira está erradicada, como se los hemos dicho en capítulos anteriores. Necesitamos aprender a no mentir. En el mundo aprendimos a mentir, vemos que las cosas, o sea, sin darnos cuenta, incluso decimos mentiras. En vez de, ¿cuántas zanahorias compraste? Bueno, compré como 10 y resulta que compraste 3 nada más y no Sí. le prestas atención porque... Lo que pasa es que la mentira en nuestro cuerpo prácticamente es como un abecedario. Sí, es terrible. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a no herir al Señor y tenemos que desarraigar toda mentira de nuestra manera de hablar, de nuestras costumbres, de los hábitos que tenemos en cualquier cosa, dando información, no exagerando, Dan etc. 10 chupetas por $1 o $1 o $1. Entonces es mentira, son 5. Son Uno 5 dice, no, dan como 10. Entonces es una mentirita. y no debe ser así. Y uno no se da cuenta porque las dice tan fácilmente. Sí. Y una mentira es un pecado, bueno, pues. Un pecado tremendo, así Sí, que señor. tenemos que cambiar esos hábitos, ¿verdad? Bueno, el Señor en Colosenses 3:9 lo dice que hemos desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, son hábitos de mentir. Uh-huh. En Colosenses capítulo 3, verso 13, vuelve otra vez al Señor a decirnos, sopórtense unos a otros. Fíjense que Pablo se lo fue diciendo a cada iglesia, se lo dijo a la iglesia en Galacia, se lo dice a la iglesia en Filipos, se lo dice a la iglesia en Éfeso, se lo dice a la iglesia en Colosas. Dice, perdónense, otra vez se lo dice en Colosenses 3:13, perdónense unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. En Colosenses 3:16 dice, enseñándose unos a otros y amonestándose unos a otros, las dos cosas. O sea que yo enseño a mi hermano y mi hermano me enseña a mí. Yo amonesto a mi hermano cuando hay algo que no está bien y él me amonesta a mí. Me llama la atención. Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses 3:12, el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros. En el capítulo 4, verso 9 de Primera de Tesalonicenses, vuelve el Señor a decirnos, ámense unos a otros. Otra iglesia más donde Pablo iba enseñando y diciéndole la misma cosa. Hubo uniformidad en la enseñanza. Pablo iba a la iglesia de Roma y le decía, ámense. El Señor les enseñó a amar, el Señor dejó esto, nos hizo sus discípulos, nos dejó este mandamiento. Tenemos que mostrar que somos sus discípulos por el amor, sopórtense, busquen la paz, sírvanse unos a otros, lávense los pies. Entonces va a la iglesia de Corintio, también dijo lo mismo en Corinto, hagan esto, hagan lo otro. Va a la de Galacia, la de Filipenses, a la de Tesalónica y les fue enseñando a toda esa cantidad de ciudades griegas lo mismo. Por eso hubo uniformidad y por eso esos mensajes llegaron hasta el día de hoy. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, confórtense, aliéntense unos a otros, edifíquense unos a otros, exhórtense los unos a los otros cada día. Hebreos 3:13. Esa exhortación también es importante, son llamadas de atención. Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Capítulo 10 de Hebreos, verso 24. Estimularnos unos a otros a hacer lo bueno, exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El mensaje de que ha mantenido a la iglesia viva, a la iglesia esperanzada, unida y unificada, todas las iglesias, es la predicación de que viene el Señor Jesús en su segunda venida a buscar su iglesia. Entonces, ese mensaje mantiene a la iglesia llena de esperanza, sabiendo que sin santidad nadie verá a Dios. Esa enseñanza se transmitió de iglesia en iglesia y se transmite hoy día en todas las iglesias. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, no hablen mal los unos de los otros, cuidado, no hablen mal, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. ¿Por qué? Porque ya el juez está a las puertas, ya viene Cristo, tenemos que entonces permanecer en unidad. Oren los unos por los otros, Santiago capítulo 5, verso 16.
Sean todos de un mismo sentir, primera de Pedro 3:8, sean todos de un mismo sentir, los unos y los otros unidos en el mismo sentimiento. Eso se hace a través de la oración. Al orar juntos, ponernos dos o más de acuerdo, el Señor está presente, está con nosotros y entonces nos une. Fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Hay una versión que dice el amor cubre multitud de faltas. Fervientes en amor los unos por los otros, porque el amor cubre esa cantidad de faltas. Sean hospitalarios unos para con los otros, sin murmuraciones. Hay un verso que dice, muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Primera de Pedro 4:9. En el verso 10, primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Revístanse de humildad en su trato mutuo, primera de Pedro 5:5. Y ahora vienen una cantidad de versos en donde vuelve el Señor a enseñar a través de Pedro, ya no de Pablo, a través de Pedro lo mismo. Acabamos de ver ahorita, ¿verdad? De todas las de Pedro. Otra vez en primera de Pedro 5:14, Pedro dice, salúdense con un beso de amor, un beso fraternal. Ahora viene el apóstol Juan. El apóstol Juan dice ahora nuevamente, ya lo vimos anteriormente en Juan capítulo 14, versos 34 y 35, cuando habló del mandamiento de Jesús. Aquí vuelve otra vez en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 11, dice, nos amemos unos a otros. En el verso 23 de ese mismo capítulo, dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. En primera de Juan 4:7, vuelve a decir Juan, amémonos unos a otros porque el amor de Dios es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esa es la gran verdad, esa es la gran conclusión. Igual dice en primera de Juan 4:12 y en segunda de Juan versículo 5. Entonces, al ver nosotros, ¿verdad?, la verdadera comunión a la que el Señor nos estaba invitando, nos damos cuenta de que la preocupación de los unos por los otros, el estar, buscar, pensar en diferentes maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, hacía que permaneciéramos congregándonos en la iglesia. Y el Señor hace un llamado en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 25, cuando nos dice, no dejen de congregarse como lo hacen algunos, sino anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ve que ellos estaban unidos en todo este trabajo en equipo de permanecer unidos, permanecer unánimes en un mismo sentir, pensando que Cristo venía y se predicaba la venida del Señor. Usted podrá decir, bueno, pero ¿desde cuándo se está predicando que Cristo viene y no ha venido? Pablo decía, viene pronto y no ha venido. Bueno, pero Él va a venir. Los siglos han pasado, muchos siglos han pasado, pero Cristo viene. Y ese es el mensaje principal que mantiene la iglesia avivada. Y lo que pasa es que un día equivale a 1000 años. Y 1000 años equivale a un día. O sea que van 2 días. Van 2 días. Que no ha venido. Que no ha venido. Exacto. O sea que nosotros tenemos que entender que el Señor no miente. Sí. Y el Señor ha dicho en Mateo 24 cuáles son las señales del fin, de los tiempos. Y ahí podemos entender que se están cumpliendo. O sea que el mensaje principal alrededor del cual nos vamos a unir y a permanecer en bendición unos con otros es la venida del Señor. Amén. Vivir en armonía, Jesús. Amén, ven Señor Jesús. Vivir en armonía unos con otros, compartiendo penas y alegrías, consolándonos unos a otros, eso es amor. Y de eso lo aprendimos del Señor. Momentos difíciles, momentos de confusión, momentos de alegría, de gozo, como cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino de asna y todos decían Hosana, Hosana al Rey, y momentos de pena cuando lo crucificaban, sí, y decía toda la misma multitud que lo recibió diciéndole Hosana al Rey, tú eres el Hijo de Dios, el ungido de Dios, también esa misma multitud fueron los que dijeron crucifíquenle, sí. Crucifíquenle. Entonces
el Señor enseñó una palabra, una manera de vivir, que la iglesia sin darse cuenta la adoptó, y todos aquellos que leemos la Escritura adoptamos esa manera de vivir, porque la palabra del Espíritu nos trae revelación, y entonces sentimos muchas veces que hemos estado allí con Él, sentimos siempre que su presencia, sentimos cada vez que oramos unidos, unánimes, nos tomamos de las manos, oramos, o nos reunimos alrededor de los alimentos y oramos. Cada día más nos vamos uniendo más y confraternizando más. No dejar de reunirnos. ¿Cómo podemos hacerlo hoy? Podemos contactarnos por Zoom, por WhatsApp, por todas las redes, hacer reuniones en vivo para permanecer congregándonos, como lo estamos haciendo. Usted está escuchando este mensaje, probablemente está allí reunido en su casa con las familias que está con usted en la cuarentena, y entonces en ese momento, ¿verdad? Estamos recibiendo la misma presencia de Dios. Estamos siendo estimulados a pensar en lo mismo, a caminar en las buenas obras. Estamos siendo estimulados a reflexionar qué tanto iglesia yo he hecho, qué tanta relación dentro de la iglesia yo he establecido, qué tanto me he vinculado. No dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque el día del Señor se acerca. Ese es un mandamiento. Sí, Señor. Compartir cosas y compartir comida pendiente, que nada falta entre nosotros, es mostrar la generosidad. El Señor era generoso y estableció la generosidad como una manera, un pilar fundamental. Como un decreto o algo como, así, ¿no? Sí, como un mandamiento dentro de lo que era la manifestación del amor. Sí, Señor. Vivir con los brazos abiertos, deseando que crean en Jesucristo. Siempre hay una disposición dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, de permanecer en constante relación y compromiso, de abrir las puertas del corazón y las puertas de las casas a otras personas que inicialmente parecieran extraños, pero una vez que ya comparten la común fe, entonces somos solidarios con los humildes, con los enfermos, con la viuda, con el huérfano, y abrimos y abrazamos. Es una forma de vida, esto es constante. Conocemos personas cada vez más que se convierten en hermanos. Cuando pasan los años empezamos a recordar, ¿y cómo te conocí? ¿Y cómo llegaste tú a mi casa? Sí. ¿Y cuándo fue? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? Y se establecen vínculos eternos, vínculos De toda estables para toda la vida. Mantener la unidad también es una tarea en equipo, ya lo pueden ver, ¿verdad? Cómo el Señor lo planificó. Nos cuidamos de las divisiones, de las dificultades que van surgiendo entre los miembros de la iglesia por medio de las enseñanzas, las exhortaciones, las conciliaciones y las correcciones. Esa es la manera de permanecer en unidad y hacer permanecer la paz en medio de toda la comunidad eclesiástica. Amamos la unidad. Vamos en contra de la división. No se permiten las divisiones en medio de la iglesia. El perdón es un camino excelente, es el camino del amor. No hay razón suficiente para tú decir, esto me voy de la iglesia, voy a dividir la iglesia. Probablemente no lo digas ni lo pienses, pero tus acciones hacen que entonces ya no dejes de congregarte con tu iglesia, con tus hermanos, y eso es división, y eso no es de Dios. Eso viene precisamente de Satanás, del enemigo, que trae las escisiones, las divisiones, las contiendas, los pleitos. Razón por la cual el deseo de Dios tampoco es que te divorcies. El deseo de Dios es que podamos solucionar el problema. Hay maneras de solucionarlo. Busca ayuda, toca la puerta. Estamos a la orden, te hemos dicho, escríbenos al correo que ves aquí abajo. Si tienes algún problema que necesitas que nosotros podamos darte consejos, ¿verdad? Estamos disponibles a la orden. No solamente nosotros, sino la misma iglesia. Hay capacitadas muchas personas para poderte ayudar. En equipo, ¿verdad? Y todo hay solución para esta vida, hasta para la muerte, porque después que tú te mueres en Cristo Jesús, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. O sea que no hay tal cosa como que no hay solución. Lo más importante es buscar la paz. Es buscar la paz y seguirla, que está en Cristo Jesús. Ahora, en el equipo, ¿verdad? El trabajo en equipo se mantiene el orden en medio de la comunidad de los hermanos. El vínculo es espiritual y se mantiene en oración dedicada, sobrellevando las cargas los unos de los otros. La amistad que florece en medio de las iglesias es cercana y es sincera. ¿Por qué? Porque tú pides oración, necesito mis hermanos que oren por mí porque tengo esta situación. Son comunidades sanas emocionalmente, donde tú puedes
vaciar tu corazón y de explicar qué te sucede con tu madre, qué te sucede con tus hermanos. Con tu Si esposo, tú misma tu esposa, o tú mismo tus cometiste algún error, alguna falta, tú puedes decir, mis hermanos oren por mí, yo he hecho esto que está mal, y no te van a condenar, van a orar por ti. Entonces, ¿qué sucede? Que el vínculo espiritual que se establece es sincero, es puro, y ahí empiezan a nacer amistades. Ya la próxima vez que nos vemos, ¿cómo va todo? Sigan orando, mis hermanos, y entonces tienes una comunidad que te sostiene, que te ayuda, que te da te paz, respalda. que te respalda. Y lo más bello, la amistad sincera que fluye Sí. a través de la hermandad. Se establecen relaciones allí interdependientes, dependientes y colaborativas entre los hermanos, relaciones de respeto a los dones y talentos de cada uno para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué sucede? Que Dios reparte dones y talentos diferentes a unos y a otros. Entonces, cuando vamos a hacer cualquier cosa de trabajar para ayudar a la viuda, al huérfano, a los necesitados, a los menesterosos, para predicar el evangelio, yo confío en el don de Dios que puso en él y él confía en el don de Dios que puso Dios en mí. Y entonces hacemos interdependencia y también hacemos dependencia. ¿Por qué? Porque si Dios ha puesto un don en él, ¿verdad? Una medida profética, por ejemplo, a mí me da paz porque sé que tenemos profeta en casa, sé que tenemos a un pastor profeta que yo puedo solicitarle, orar y tener un consejo sabio, tener una orientación sabia por el testimonio, porque el fruto de la sabiduría que Dios haya puesto en él me da a mí paz, y entonces yo puedo caminar, ¿verdad?, en la relación interdependiente y vinculada y respetando los dones y talentos que Dios puso en él. Y así viceversa, la iglesia se va entrelazando. Dice la palabra de Dios que se entrelaza unos a otros, unos hermanos a otros hermanos, como se entrelazan los músculos, los tendones, los nervios y las coyunturas. Dice que es impresionante. Usted puede darse cuenta que lo compara con el mismo cuerpo. Cuando usted lo ve desde el punto de vista natural, cómo se entrelazan, es hermosísimo el ejemplo y la metáfora que el Señor hace. Tal unidad, cuando se quiere desligar, trae dolor, no se puede ni se debe desligar. Por eso las divisiones no son de Dios. El apartarnos de los hermanos sin perdonar, no existe justificación para tú cortarte una pierna. No existe justificación para tú cortarte un brazo, porque estamos unidos por coyunturas y por ligamentos. No hay manera de que el cuerpo no sufra. Sí. El cuerpo sufre y siempre le va a hacer falta ese brazo, siempre le va a hacer falta esa pierna. Igual en Cristo Jesús. A eso me refiero. Nos alentamos unos a otros con la venida de nuestro Señor Jesucristo, es lo más importante. Amada iglesia, tú que me estás escuchando hoy, amados hermanos, el Señor Jesucristo está a la puerta. Debemos entender que en amor debemos prepararnos y estimularnos unos a otros a esperarlo en santidad. Así que ese era el mensaje que les traíamos hoy, ¿verdad? Cómo ser parte de la comunidad de la iglesia es vivir siendo iglesia de Cristo. Ese vivir es un trabajo en equipo entre los hermanos. Y es todos los días. No un trabajo que por un mes, por 15 días, no. Todos los días para toda la vida. La idea, el Señor diseñó la iglesia para que tú estuvieses en la iglesia toda la vida. No para que pasase de iglesia en iglesia, no. Tienes que coyunturarte con un cuerpo. Es una iglesia para toda la vida, una congregación, tus hermanos allí, y de paso la alegría de saber que en todos los países del mundo donde está la iglesia de Cristo tenemos hermanos. Sí, Señor. Imagínese esa bendición. Y cómo ellos le dan a uno la bienvenida cuando uno llega a un país nuevo. Sí. Uno se siente, uno es cristiano, con los cristianos, bueno, eso se siente uno como en su casa. Como en su casa. Y es impactante estar reunidos adorando al Señor en medio de las naciones de la tierra. Sí, Señor. Así que les invitamos a formar parte de la iglesia del Señor, a que usted se goce conociendo la palabra de Dios. ¿No se sorprendió de qué cantidad de veces dice los unos a los otros? Bueno, les invitamos a que nuevamente estudie todo lo que los versículos que les hemos dado hoy. Y anótenlo. Si ven el programa otra vez, lo notan
y se ponen a estudiar eso. Ajá. Y lean la Biblia, que eso es bueno, eso no come gente, como dicen por ahí, que antes le decían a uno que uno se iba a volver loco, eso es mentira. La Biblia lo que le da a uno es sabiduría. Así es. Y les voy a decir que no hay libro más valioso que la Y Biblia. más hermoso que ese, ¿no? Yo tengo muchas Biblias. Hoy, por ejemplo, traje esta. Esta es una Biblia para que yo pueda meditar mientras estoy leyendo la palabra de Dios, medito y puedo incluso colorear. Entonces voy leyendo la palabra de Dios y voy coloreando. Imagínense la cantidad de Biblias que hay. Hay muchísimas maneras de estudiar la palabra. Hay muchas versiones de la escritura, versiones mucho más modernas. Está el lenguaje actual, está la nueva traducción viviente, está la Biblia Reina Valera, que es la versión que yo les uso a ustedes para leer, mi esposo también, ¿verdad? Pero les invitamos a que usted escoja su versión y siempre tenga una Reina Valera a su lado. ¿Para qué? Porque la Reina Valera viene directamente su traducción de la Septuaginta, que es la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia que trajo de los originales al español y luego entonces de ahí a la Reina Valera. Después de que usted tenga su Reina Valera, usted puede buscar ampliar los versículos, el conocimiento de los versículos por las demás versiones, pero siempre tenga su Reina Valera, es un consejo que nosotros le damos. Y bueno, vamos a orar. Papá, te pido mi amor, que oremos. Oremos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición de enseñanza que nos ha entregado hoy para todos nosotros, Señor, los que nos están viendo ahorita y los que nos están oyendo, Señor. Seguimos orando por los que están enfermos en este momento, Señor, de cualquier enfermedad. También, Señor, te pedimos que esta cuarentena, Padre amado, ya vaya cediendo para que tengamos libertad de nuevo todos nosotros, Señor, porque la última palabra la das tú, Señor, cuando esté todo esto sano. Te pedimos otra vez por nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra, Señor, sánala. Y que seas tú el gobernador, Padre, de todos los gobernantes, Padre amado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora, que tú actúes por ellos, Señor. En esta hora te bendecimos a ti, Señor, y te damos las gracias. Y bendigo a todos los que nos están viendo en este momento en tu nombre, Señor, y los que nos están oyendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que toda la gloria sea para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y les digo, busquen la paz. Amén. Y síganla. Y síganla. Hasta el jueves, si Dios quiere. Dios me lo bendiga. Hola, ¿cómo están ustedes? Dios me los bendiga. Suscríbete a nuestro canal y bueno, alégrate de que somos Iglesia del Señor. Sí, Señor, alégrense. Dios me los bendiga hasta el jueves, si Dios quiere. Chao. Chao.